Estoy harto de libros, de cine, de hombres, de mujeres, de disgustos, de placeres, de lo que sobre o de lo que falte, y especialísimamente del sexo, que considero una enfermedad neurológica que les daña la cabeza a quienes la padecen. Pobre gente sin poderse zafar de la lujuria. Hagan de cuenta los que viven prisioneros de la ambición de poder o de plata. Yo, ni de la una, ni de la otra, ni de la ninguna, soy libre. En cuanto al sexo, no le conozco la cara, no sé a qué huele ni a qué sabe. He vivido siempre libre de ese empecinamiento de los animales que viven libres, sueltos en el campo, y se lo agradezco a Dios. Consúltense a ver si miento mis obras completas en proceso de edición, justamente en el momento en que escribo, ahorita a las 12 del día, en este instante, y que aparecerán en mayo próximo, si Dios quiere y no nos manda otra peste, en 3 compactos volúmenes de pasta dura que engloban 2 puntos, mis biografías, mis novelas y mis obras de ciencia. Estas últimas imperecederas, como verá la humanidad dentro de 1500 años, cuando le eche un repaso ocioso a su pasado. Hoy vamos a abordar uno de los escritores más polémicos de Colombia, que es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo sigue la línea creativa de Lindy Uribe, de Vargas Vila, de Fernando González, de alguna manera de Porfirio Orbajakov, que él es un admirador, y sobre todo de los nadaístas. Él con los nadaístas tiene un punto de contacto muy importante, pero pues no vamos a hablar de eso en este momento. El libro que hemos leído y del cual vamos a hacer un ejercicio de lectura, ya lo hemos hecho, una conversación, es mirar cómo a través de este diálogo vamos a abordar uno de los escritores importantes, polémico, cínico, lleno de diatribas, lleno de esa moralidad que es muy propia de quien es tan crítico. Entonces, la pregunta sería para cada uno de los panelistas: ¿cuál es la asertividad, la crítica cuando ha abordado la lectura del último libro de Fernando Vallejo, que se llama Escombros? Agradecida por estar acá compartiendo con ustedes, con los compañeros, este ejercicio literario, este ejercicio de escritura, en donde me encuentro con una obra bastante significativa. Para mí fue muy interesante un tópico que me gustaría conversar mucho, y digamos, hay varios, pero el primero que me llama la atención, no sé pues, por qué me llama tanto la atención, el tema de la casa, ¿cierto? La casa como habitar, la casa como espacio interior, la casa como ese mundo en el que habitamos, y tenemos pues como unos espacios que nos configuran también como seres y nos hacen pues como parte de ellos, y como cuando estas casas cambian, nos tenemos que cambiar, o cuando se destruyen, o cuando pasa algo con la casa, también pasa algo con nosotros. Entonces para mí el tema de la casa es muy significativo, también por lo que significa en términos de ciudad, por ejemplo, el hecho de que las casas cambien de algún modo de sentido. Entonces ya no vivamos en una casa de una sola habitación o de muchas habitaciones con unos patios internos, con familias grandes, sino que sean habitaciones ya más pequeñas, en edificaciones donde tenemos muchos vecinos, no nos conocemos, en el ascensor no pasa nada. Y cómo esto pues se transforma, y cómo va y viene Fernando Vallejo, digamos, en esta historia. La importancia de la casa como parte del habitar, y cómo se cambia el sentido
de ese habitar cuando se toman decisiones, por ejemplo, de política pública en términos y materia por ejemplo, tumbar una casa para hacer una edificación y comenzar a reconfigurar, digamos, esos escenarios, cómo los hogares cambian. Entonces, para mí es interesante esta mirada que tenemos sobre la casa y cómo se va deconstruyendo una persona, un ser humano, a partir, digamos, de lo que él configura y reconfigura de su casa. Eso me parece pues como un tópico interesante. No sé si ustedes podríamos hablar al respecto, o si de pronto tenemos pues otros tópicos que también queremos como tocar, pero a mí me interesa, digamos, como ese escenario de ciudad que se pinta, y me gusta mucho el recorrido de ciudad que se hace dentro del texto, nombrando unos sitios y un habitar dentro de lo que es México y también dentro de lo que es, digamos, Medellín, específicamente, digamos, en unos barrios como Laureles, y cómo él encuentra ese barrio, esa deconstrucción del barrio que él tenía en su cabeza, y cómo lo encuentra ahora pues en este señor, cómo llega y cómo es su vida en ese espacio rodeado de otros entes que están allí, otros personajes que se le aparecen, que son propiamente de la ciudad, muy particulares. Bueno, la pregunta había sido, para que nos concentremos en esto, qué significa Fernando Vallejo en la literatura en Colombia en este momento, ¿cierto? Y cómo lo abordaría. Ya dijo Andrea que ya se interesa en el espacio y también en la topografía citadina, ¿cierto? Entonces, Daniel, ¿cómo lo abordaría, cómo lo valoraría? Pero ¿cómo lo abordaría? ¿En qué sentido? En el sentido crítico, en el sentido pasional, en el sentido del cinismo, en el sentido moral de él, ¿cierto? Porque cuando uno aborda a un escritor, siempre hay algo que lo empuja a mirar el por qué dice eso, por qué es tan distinto a los otros, ¿sí me entiende? No, a mí me parece que Fernando Vallejo pues, ocupa un lugar importante, o habría que entenderlo también desde la crítica literaria y desde el análisis literario, también pues como el lugar que ocupa en el devenir literario colombiano, porque bueno, me parece pues que es muy representativo, justamente como usted señala, dentro de la literatura en términos de unos estilos, ¿sí? Y unas formas de plantear lo literario que de alguna manera también divergen de unas tradiciones y de unas formas hegemónicas que ha adoptado la literatura colombiana, ¿cierto? Creo que Fernando Vallejo es muy interesante pensar también, por ejemplo, a nivel de la propia estructura, por ejemplo, si lo pensamos, la propia estructura de su texto, ¿sí? La propia, un asunto, digamos, narratológico, pues rompe también, claro que hay que mirarlo también en perspectiva, seguramente no será el único, pero creo que también es una ruptura respecto a ciertas formas canónicas también de narrar, ¿cierto? Una narración que se muestra también como un devaneo entre lo narrativo y lo filosófico, lo narrativo discursivo. Incluso es difícil marcar a veces unas fronteras, por ejemplo, a nivel de los géneros discursivos, de ciertos géneros discursivos o desde ciertas tipologías. A veces se confunden, o a veces se pierde esa línea entre lo narrativo y lo argumentativo, por ejemplo, en la obra, porque Vallejo sencillamente le da rienda suelta a esa voz crítica, a esa conciencia que discurre permanentemente en su texto. Entonces, a nivel crítico, eso me parece bien interesante pensarlo allí, ¿cierto? De reflexionarlo. Es un autor que de alguna manera se ha configurado también pues como pues digamos que la posibilidad que él tiene con su obra, y digamos como lo que él ha logrado también es, bueno, voy a sentar un estilo muy propio, ¿cierto? Un estilo que
que es la marca propia de él y que digamos uno puede ir haciendo también un seguimiento en diferentes obras de él. En cierta manera, Escombros también es, de alguna manera permite pues como hacer un seguimiento también a través de toda su obra y permite identificar ese estilo, como ya he dicho, ese estilo propio, esa manera propia también de narrar, de criticar, de señalar también pues la hipocresía propia social de aquí de Colombia y de una ciudad como Medellín. ¿Cómo lo abordaría yo? ¿Cómo abordaría yo? O desde dónde, por ejemplo, desde qué perspectiva me acerco yo principalmente a su obra? Desde este asunto de la ciudad, me parece que es muy interesante la perspectiva que nos ofrece la ciudad, aunque creo que es importante señalar también entender al autor y su contexto, porque también algunas perspectivas que él nos ofrece pues también nos pueden generar cierto rechazo, porque pues ciertas formas de nombrar también al otro, bueno, por ejemplo a mí en particular, esa parte crítica me parece muy importante porque ciertas formas de él nombrar a otros, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo los desechables o, ¿cierto? O la escoria de Medellín o los pobres de Medellín, bueno, ciertas formas de enunciación a veces desde ciertas perspectivas, bueno, también habría que meditarlas y pensarlas, pero creo que en últimas es un autor que se atreve a nombrar con cierta libertad, que enuncia también un pensamiento desde su perspectiva y lo hace con un estilo muy propio y con unas maneras de narrar también muy particulares. Entonces, bueno, me parece que es importante entender eso y ubicarlo también en unas coordenadas literarias, digamos, dentro de lo que es el devenir propio pues, de la literatura colombiana. Bien, John Jairo, ¿cómo abordarías a Fernando Vallejo en la literatura actual en Medellín? Recordemos que la pregunta es por esto. Recordemos que siempre en nuestra literatura está el concepto del paisa. El concepto en un tiempo, hasta el 60 más o menos, y un Medellín muy específico narrado por Carrasquilla, que es muy grande, ¿cierto? Después viene el dadaísmo, cambia totalmente las cosas, llegan los narradores de la mafia, que son tan especulativos, y de todas maneras Fernando Vallejo hace parte de él con el libro que hizo sobre ese libro sobre la Virgen de los Sicarios. Pero miremos que hay una parte importante de él, que es el Medellín que él narra, y el Medellín de ahora actual. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo abordas a Vallejo? ¿Por qué te llama tanto la atención? Bueno, a ver, yo creo que primero pues es un gusto estar acá en esta conversación. Me parece a mí que la profesora Andrea y el profesor Daniel pues han dicho ideas con las que estoy de acuerdo. Parece que hay una mirada interesante en este escritor, porque creo que precisamente, y es desde el lugar desde donde yo, digamos, tomo una postura, tiene que ver mucho con las formas o la forma filosófica de abordar una obra, de abordar un autor y de ver allí, digamos, un lugar de potencia para también decirle a la educación. Y lo digo de una manera muy enfática y frente a la educación y los lugares institucionalizados por mi lugar de maestro, ¿cierto? En algún momento, digamos, de mi investigación en el doctorado, estuve transitando por la pregunta en torno de qué se debe enseñar y qué no se debe enseñar en términos de literatura en la escuela. Eso es una pregunta muy polémica, ¿cierto? Me parece a mí que pues allí uno toma posiciones. En definitiva, la pedagogía o la dimensión pedagógica suele entrar en tensión con la dimensión artística. Eso es un abordaje que hace una profesora de Brasil, una profesora que se formó en la Universidad de Barcelona en su tesis doctoral, se dedica a pensar eso.
Y una reflexión que ella hace es pues, que precisamente hay que propiciar esa tensión, sobre todo los que somos parte o hacemos parte del mundo de las humanidades y del mundo de las artes, ¿cierto? Que es tan cercano pues, también a lo filosófico. Pues creo que ahí hay una motivación interesante, en mi caso, y es también poner a transitar por estos corredores de la academia institucionalizada, precisamente a esos que pues, se dice desde unos juicios morales que no deberían estar por acá, ¿cierto? Precisamente hacerlo. Por supuesto, eso requiere, digamos, unas disposiciones especiales, y sobre todo cuando se trabaja con jóvenes, ¿cierto? Con adolescentes. En ese sentido, pues digamos que hay una motivación de mi parte. Frente digamos, a una tradición, lo que tú nombras es paisa, ser paisa, ¿cierto? Pensar la ciudad a partir de esos dos momentos pues, que señalaste. Yo creo que eso también es interesante porque lo que nos está mostrando la obra de Vallejo es una deconstrucción en los términos que utilizó la profesora Andrea, una deconstrucción de una serie de elementos que están instaurados ahí en la cultura y que parecen, sobre todo pues acá en Colombia, a la hora de hablar de los paisas que parecen que fueran intocables, ¿cierto? Yo pienso que en ese sentido pues los conceptos en tanto artificios precisamente hay que problematizarlos. Una historia de violencia, digamos, y de precariedad en el país, lo que nos señala es que posiblemente por estos valores tradicionales, intocables, pues que parece que no se pueden cuestionar, es que se han validado y legitimado una serie de violencias muy peligrosas. Entonces se trata de poner en tensión, de deconstruir, digamos, de filosofar en ese sentido aquello que parece no puede ser siquiera tocado. Eso por un lado. Bueno, yo también estoy muy interesado en la obra de Vallejo, digamos, por la producción literaria de la ciudad en la que he vivido la mayor parte de mi vida. La pregunta acerca de si ya se escribió la gran obra sobre Medellín, eso es una pregunta que a muchos escritores, a muchos estudiantes, profesores de literatura nos interesa saber. Difícil decir si sí o si no, ¿cierto? Porque también sería entrar en un lugar de límites. Pero yo creo que Fernando Vallejo hace un aporte interesante, pues no es el único, pero sí es interesante lo que hace, en la medida en que su obra, ¿cierto?, va tomando unos tonos que quienes nos hemos acercado a ella vamos reconociendo, y ese es el caso de Escombros. Escombros creo que se empieza a escribir en otros libros. Esto es una obra que, como lo dijo muy bien Daniel, estoy de acuerdo con él, tiene unas resonancias con otras obras. Eso nos permitiría hablar en términos teóricos, que me parece muy interesante, para mirar qué es lo interesante de este libro, que son muchas cosas, pero pues en definitiva yo me concentraría en un par de aspectos. Es hablar en términos digamos, de lo teórico, de una rigurosidad en teoría literaria, hablar de intertextualidad, hablar de metaficción, ¿cierto? Elementos importantes que él trabaja allí. La metaficción me parece que es un elemento pues importante. De hecho, en mi lectura fue en uno de los aspectos que más me concentré, porque me parece a mí que romper lo que se llama en el teatro la cuarta pared, que aquí sería las referencias al lector, propicia precisamente ese tono en que el profesor Daniel expuso, de una voz que entra en un diálogo muy fuerte por momentos, y que involucra al lector en ese tipo de reflexiones. O sea, es difícil pues que uno logre pues como escaparse de esas reflexiones que propone este personaje, que en mi caso particular, en la manera como lo configura Vallejo, casi que uno le permite mucho de lo que dice y de lo que piensa, ¿cierto? En medio de esa condición senil en que se encuentra por momentos, pero en otros momentos muy lúcido, y que nos permite entrar en unas reflexiones, en unos estados que tal vez para mí, en la edad que tengo, sea un poco complicado, ¿cierto? Creo que desde allí
desde donde yo estoy haciendo una mirada de la obra. Y me parece pues muy interesante lo que los profesores están proponiendo, este título de escombros como una ruina de la casa, las ruinas de la casa, ¿cierto? Pues creo que allí hay asuntos que estamos teniendo en común, pero también cada uno está pues enunciando su lugar particular de lectura. Enfóqueme pues bien, que quede bien coquita. Ya, bueno, importante los puntos de vista que vamos abordando, Andrea, lo de la casa, ya muy preciso Daniel, también por primera vez tocamos el título ya de escombros, vamos adentrando en la obra por lo siguiente, que es importante mirarlo. Cuando me hablaste del libro Escombros, no había que había salido, resulta que pensé, otro libro sobre la escombrera, sobre ese pequeño mito que todavía no sabemos absolutamente qué ocurrió allá, hay muchas especulaciones. Entonces ese libro va sobre eso, pero resulta que leyendo Escombros hay dos momentos en la obra que son importantes: el terremoto en México, ese latigazo donde se acaba la vida de Fernando Vallejo a nivel de la casa, como decías, y a nivel de la relación con la pareja de él, con David Antón, que es muy triste. Pero hay una cosa que es la siguiente: Vallejo en el fondo es muy moralista. ¿Por qué digo moralista? Cuando él en Fuego Secreto aborda la parte gay en el país, se burla y es muy cínico con Iader Giraldo, con este economista que ahora me escapa el nombre, que es muy importante, no sabía pues la vida de ellos, y todos esos santos de allá, y lo menciona con nombre propio. A David Antón lo menciona de una forma muy reservada, no es capaz de hacer como Jean Genet, que vive una historia de amor y cuenta todo con detalles y con mucha poesía. Fernando se aleja de David Antón, no lo integra a su vida personal, que uno siempre quiere que en Escombros, con la muerte, él vaya a lamentar y vaya a asumir el papel de su gran amor, como de pronto lo menciona muy de soslayo, ¿cierto? Entonces, volviendo a Escombros, al libro, el que está realmente destruido es Fernando Vallejo, ¿cierto? Está la parte, como decirlo, de la casa como el hito principal donde uno habita, pero resulta que Fernando Vallejo se le acabó la vida en México, regresó a Medellín cuando él dijo que no iba a volver a Medellín y a lo mal de Colombia, todo lo que quiera. Entonces él viene y ve que la realidad se impone sobre sus palabras, sobre todas esas literaturas que tiene sobre el país, que es muy normal que pase, ¿cierto? Entonces, abordando ya la obra, cómo ve cada uno, porque nos sentemos en la respuesta, que yo aquí van a ver tópicos distintos. Uno inicialmente piensa que es el derrumbe de la casa, el terremoto, ese latigazo tan duro que le da, ese regreso a Medellín, pero también está no hablar de hilo conductor, que eso lo repite mucho, sino el leitmotiv principal de la obra, que es la historia de amor de Fernando Vallejo, que él en ninguna obra había hablado de David Antón y se había referido a él. ¿Por qué lo hace en este momento y por qué no lo hace de una manera cariñosa, como una gran novela de amor? ¿Sí me entiende? Porque hay veces que es muy discursivo y se aleja uno mucho del tema principal, pero es que es una forma de escribir que le puede hacer cualquier escritor. Entonces, ¿cómo ves la historia de amor, que es lo principal en el libro? Pero sabes que yo tengo una diferencia frente a lo que para mí es Fernando Vallejo, el personaje, Sí. bien, pues, que nos presenta pues, en esta obra. No lo identifico directamente pues, con él, sino como con un personaje que él crea. Y con David Antón yo siento que hay un cariño muy especial que no es develado completamente, pero también por
la forma narrativa que mencionaba Daniel, es que el discurso que se hace o que se teje alrededor de Escombros es muy interesante, porque es que uno encuentra que él va y viene en esas formas narrativas, se va a México, viene a Medellín, incluso hay páginas en donde vos encontrás que en una sola página él viene en un relato y está en dos lugares a la vez. Entonces para mí eso fue interesantísimo en la obra, porque se sale de lo que tradicionalmente pues uno puede encontrar en una novela. Obviamente pues hay otros que han hecho quizás ese ejercicio de ese mundo interior, que para mí es muy importante porque finalmente él está relatando lo de él, pero yo lo siento como muy cariñoso. Yo siento que él trata a David Antón como un personaje incluso muy bonachón, muy bonito para él, y ahí está reflejado ese cariño. Obviamente aquí el personaje, y lo decías vos, es un viejo paisa que tiene unas tradiciones, que tiene una forma de nombrar, de enunciar, unas formas de enunciación que son propias de nuestra cultura. Y voy a decir algo, o sea, puede que él en el libro hable muy mal de la religión, puede que se declare quizás un no creyente, voy a decirlo así, pero pues hay expresiones de él que se saltan, que son propias de nuestra cultura. Por ejemplo, cuando él dice mi Dios bendito, ¿cierto? O lo mismo que nosotros hacemos, quizás no creamos en un Dios, pero como estamos inmersos dentro de esta cultura, mi mamá me dice la Virgen la acompañe, y yo le digo amén a usted también, así yo no crea en la Virgen María, pero es parte como de las formas de enunciación que decía ahorita Daniel, y que me parecen a mí muy particulares, que nos configuran como personas, como seres, como ciudadanos de un lugar, de un espacio. Precisamente creo yo que ese encuentro que mencionaba ahorita quizás John Jairo entre la filosofía y estas formas narrativas, y que lo mencionó también Daniel, es como empezar a enunciar esas formas en las que nosotros nos configuramos. Entonces, yo veo que la relación que él establece allí, sí, aunque de pronto no es muy específico, digamos en sus apartes, sí menciona como esas particularidades del carácter, de la posición de David, y me parece que lo hace con cariño, aunque estoy de acuerdo con ustedes, inicialmente uno no descubre que es su pareja y cree que está hablando como de un hijo, que es como una relación un poco confusa quizás, pero quizás nosotros también, digamos en términos de nuestras relaciones, al final, recuerdo a mi abuela, ella no decía, es mi esposo, no decía, es mi compañerito, ¿cierto? También está ahí esos elementos culturales, cómo amamos, por ejemplo, cómo nos enseñan a nosotros a amar, y cómo finalmente esos elementos culturales también se nos imponen, así no queramos, en la forma de ser y del habitar. ¿Cómo ves la relación entre David Antón y Fernando Vallejo en el libro? Si se huye, se difumina, si es muy presente, si es mirada de soslayo, ¿cierto? Y cómo ves eso con respecto ya al terremoto, que parece que fue el pretexto, así como la situación caótica de Medellín. Muy bien, a mí me parece importante retomar algo pues, que ya había mencionado, y tiene que ver con ese asunto nuevamente del estilo, que el estilo obviamente no se reduce a un asunto, digamos, accesorio, ¿sí? ni tiene que ver solamente con ciertos usos lingüísticos, sino que el estilo obviamente apunta a un asunto también muy profundo que tiene que ver con la manera en que se representa la realidad misma, ¿sí? Por parte pues, de un narrador. Y menciono eso porque en la obra, bueno, ahí también traigo a colación un concepto que mencionó ahora el profesor John Jairo, y tiene que ver con esta condición de senilidad también de este sujeto de enunciación en la obra. Habría que cuestionar obviamente este asunto de la senilidad, así como se cuestionaría también cualquier concepto etario, ¿cierto? Lo que tiene, qué es la infancia, qué es la juventud, qué es la senilidad también, ¿cierto? Todos son conceptos pues, para cuestionar.
pero allá hay un asunto de la senilidad donde el propio narrador de una manera más o menos explícita dice, bueno, yo soy un sujeto ya de 100 años y bueno, desde lo que significa eso, desde lo que significan los trayectos de vida de una centuria, ¿sí? Voy a hablarles de la vida, ¿cierto? Voy a hablarles de mi percepción voy a construir aquí o reconstruir o destruir o deconstruir, bueno, no sé, una manera de ver, de entender el mundo a partir también de ciertas experiencias vitales, ¿cierto? Entonces, eso me lleva a un asunto y es desde esa condición de senilidad, hay unas formas un poco difusas también en cómo se ve la realidad, ¿cierto? Cómo desde la senilidad yo percibo y enuncio la realidad. Entonces, yo veo, por ejemplo, a un Fernando Vallejo, que me parece muy interesante la problematización que hacía ahora la profesora Cristina, y tiene que ver también con problematizar algo que desde la literatura y desde el análisis literario y desde la crítica literaria viene siendo también un dolor de cabeza, y es esta frontera entre autor-narrador. Yo creo que a veces también incluso no estamos, yo por lo menos a veces me cuesta ser riguroso en ese sentido, lo confieso, ¿cierto? Como lector y como crítico literario, mi mayor pecado a veces es no reconocer esa diferencia, pero es que creo que en esta obra también cuesta identificar eso, ¿cierto? Autor-narrador, porque pues vemos a un Fernando Vallejo totalmente abocado a su obra, donde está puesto él allí, pues eso podría sonar como muy a un lugar común, ¿cierto? Podrá sonar a una idea muy desgastada pues del autor que se pone en su obra, pero pues que realmente allí Fernando Vallejo pues desborda todo su pensamiento y su manera de ver el mundo, de su forma pues de ver también la realidad. Deja salir digamos, todo ese lenguaje a través del cual él se representa a sí mismo, representa al mundo, se representa así al otro y lo otro. Entonces, es bien interesante notar esto porque, claro, hay unas fronteras difusas, por ejemplo, entre el mundo interior y exterior. Hay un punto donde no es posible separar, sí, excindir la conciencia del mundo, ¿cierto? El sujeto que piensa y el objeto que es pensado, ¿cierto? Sino que constantemente hay un fluir entre el mundo exterior y el mundo interior. El terremoto no es solamente exterior, no es solamente el terremoto de la Ciudad de México, los dos terremotos, de hecho, porque él hace alusión al terremoto de la década del 80, me corrigen, 85, creo que fue el primer terremoto, pues, significativo, digámoslo así, pues porque México, bueno, ha sufrido muchos terremotos en su devenir histórico, y el terremoto pues más reciente que referencia Vallejo en su obra. Pero estos terremotos no son solamente un movimiento telúrico, si lo vamos a mirar de una manera, digámoslo, un poco denotativa, sino que el terremoto adquiere allí unas connotaciones muy particulares porque es el terremoto también de él, y es el terremoto subjetivo de ese mundo interno de él, y lo que significa, por ejemplo, la muerte, ¿sí?, de David Antón, ¿cierto? Es el terremoto porque a él le transforma también toda su perspectiva, todo su mundo. Entonces, todo esto para decir la relación de Fernando Vallejo con David Antón, pues también se muestra desde ese mundo propio, desde ese mundo interno, desde esa subjetividad galopante que nos muestra Fernando Vallejo en su obra, ¿cierto? El terremoto no es solamente el de la Ciudad de México, es el terremoto de la relación también que se fractura a partir de la muerte, ¿cierto? Y lo que eso genera también en un Fernando Vallejo ya desde este sujeto de enunciación, desde la vejez, la senilidad, ¿sí? Un Fernando Vallejo también que tiene que migrar, ¿sí? Que migra y migra de un espacio vital como la casa, como bien lo señalaba ahora la profesora Cristina, pero que migra también de ciudad, ¿cierto? Y que en Medellín se encuentra con otros terremotos, ¿cierto? Con el terremoto de una ciudad en escombros también, ¿cierto? Entonces,
hay allí pues como unas conexiones, hay un tejido, ¿no? de significaciones y ideas que es importante señalar. Pero sí quiero también recordar o mencionar reforzar mejor lo que señalaba la profesora Cristina, y es que sí hay como cierta prudencia, pero una prudencia solapada también de Fernando Vallejo respecto a su relación con Antón David, y que cuesta también uno precisar ese vínculo entre ellos dos. A mí al inicio me daba la sensación de ser una relación entre amigos, perfectamente. La forma en que él describe, por ejemplo, la convivencia con David Antón puede ser la convivencia entre dos amigos, simplemente, ¿cierto? O la convivencia entre un padre y un hijo, o la convivencia entre dos hermanos, ¿cierto? Claro que el asunto yo creo que no es reducir, bueno, a yo cómo puedo categorizar esta relación, pero sí es un Fernando Vallejo que no deja de ser por lo menos curioso que para nombrar ciertas realidades sea tan descarnado, ¿sí? Y utilice conceptos para los cuales no se mide, entre comillas, ¿cierto? A la hora de nombrar a ciertos sujetos, ¿cierto? Pero a la hora de nombrar su relación sí soy cuidadoso, ¿cierto? Sí pongo como ciertos reparos que usted mismo señalaba, profesor Víctor, respecto a ese asunto de ese moralismo, ¿sí? Entonces, es llamativo, por lo menos, ¿cierto? Cómo no tiene ningún reparo, no tiene ningún cuestionamiento, cómo deja fluir con total libertad el caudal del lenguaje para nombrar y para señalar ciertos asuntos y para señalar a otros sujetos, ¿cierto? De pronto esa parte crítica que usted, profesor, nos proponía en la primera pregunta para acercarnos a la obra de Vallejo, yo señalaría críticamente lo siguiente: veo a un narrador que no teme señalar, cuestionar a los demás con total crudeza, nombrarlos de distintas maneras, ¿cierto? Pero para señalarse a sí mismo o para señalar a alguien de ese entorno más cercano, ahí sí es mesurado, ¿cierto? Entonces uno diría, pero pues eso es una tendencia, entre comillas, natural, pues, ¿cierto? Pero uno sí diría, bueno, si estamos en esta perspectiva de construccionista, pienso que el primer territorio a deconstruir es uno mismo y su propio entorno. Entonces, sí entra, creo yo, en un juego un poco a veces solapado, un poco hipócrita de ser muy descarnado para señalar a otros, pero una incapacidad para señalarse a sí mismo o para señalar asuntos que tienen que ver con su propio entorno. Es lo que yo pondría también como en la mesa para la reflexión. En mi caso, saber que Vallejo suele utilizar en sus obras elementos autobiográficos, digamos que le permite a uno comprender unas relaciones ahí difíciles, digamos, de separar a la hora de pensar al autor, como lo dice el profesor Daniel, y a los personajes. No obstante, para mí digamos que no fue un problema mayúsculo en la medida en que me acerqué a la obra y quise mirarla, dejando al autor por allá, como en un ladito, y más bien como atento a este universo pues, que se configura al interior de la obra. De hecho, es una práctica que suelo tener, no por decir que sea desjuiciado con lo que pase con los autores, pero sí he querido, por lo menos, que predomine en los ejercicios de hermenéutica literaria, que la obra por sí misma sea la que, digamos, de los elementos que permitan que se sostenga lo que se propone, en términos de lo verosímil. Y pues en ese sentido creo que estoy de acuerdo con lo que han expuesto los profesores. Hay una referencia a una relación especial entre ellos, con Brusquita también, o con Brusca, ¿cierto? Que es una forma muy amorosa de nombrar. Ya el detalle sería de si lo hace con toda la plenitud o con esto pues, que el profesor está señalando, el profesor Daniel, con el mismo rasero que lo hace hacia afuera, que también lo hiciera con el mismo, creo que es otro asunto. Pero me parece que sí hay elementos de juicio para decir que
Escombros también es una novela sobre el amor. Creo que también hay elementos para decir, sí podría verlos. Pero también son otras cosas las que se pueden abordar en esta novela y pues, nosotros sabemos que eso es algo que suele suceder en la literatura y que por eso a veces es difícil uno abarcar como en términos generales una obra desde la multiplicidad pues, que propone, y por eso en últimas uno termina, digamos, haciendo referencia a uno o pocos elementos pues, que uno pueda vincular. Pues eso es lo que pienso en relación a la pregunta de la relación de Fernando Vallejo con David Antón, pues que lo veo más desde la misma obra, porque no es una biografía en últimas. La novela no es una biografía, sino que tiene elementos que pueden ser biográficos. Profesora. Espérate. Bueno, con respecto a lo que menciona el profesor John Jairo, es muy interesante, pues, digamos, establecer que en las obras literarias existen ciertos rasgos de verosimilitud y quizás eso atrapa inicialmente pues como al lector, y estoy de acuerdo pues como digamos en esa parte. Uno a veces tiende como a tratar una obra como a decir es que esto pasó realmente, y voy a poner un ejemplo, algo similar con Escombros, que podría nombrarse o decirse que es una obra autobiográfica, no lo sabemos, ¿cierto? Que finalmente pueden haber elementos ficcionados también allí, que son muy interesantes, pero voy a nombrar a un autor que también hizo un ejercicio similar, cubano, Reinaldo Arenas, con una obra que se llama Antes que anochezca. Entonces es similar el tratamiento que le da porque hay unas narrativas en las que él incluye elementos que de verdad sucedieron, pero hay otros que no. Entonces digamos que se hace una línea muy delgada, lo que decía Daniel, para uno identificar y quizás quien sea un lector y digamos pues que no quiera digamos como tener el juicio que decía ahorita John Jairo, una interpretación digamos más juiciosa desde la literatura, sino que quiera verlo como una obra autobiográfica, pues tome de primera mano y decir esto pasó, ¿cierto? Sin embargo, pues hay que reconocer que esto es literatura, y sería muy interesante pues preguntarle pues también a Fernando Vallejo elementos que él menciona, personajes directos como el profesor Vélez de la Universidad de Antioquia, con elementos de física, ¿cierto? Cuando él hace digamos como toda esa parte del desarrollo, lo que él piensa sobre Einstein y la teoría de la física, muy interesante saber hasta qué punto, pero también es muy rico porque es poner a un personaje a que despotrique de todo lo que está establecido, ¿cierto? A que dude de unas teorías que están establecidas. Entonces a mí me parece que eso es bastante pues inquietante, interesante, y quería también pues de alguna manera insistir en esos elementos culturales de lo que es ser paisa, que lo mencionaba ahorita mucho Daniel, y es que nosotros culturalmente somos muy buenos para mirar afuera, pero para adentro no, ¿cierto? El dicho de la abuelita, y insisto mucho con eso, que dice, no mira pues, mira la paja en el ojo ajeno y no mira la viga en el propio, es muy similar, nosotros culturalmente. Entonces este personaje me parece muy rico porque este viejito que anda con una perrita, que todo es tan bonito, que habla de David, pero por allá como de soslayo, con una relación muy fraternal, además que es muy propio de nosotros, hablar del muerto muy bien, ¿cierto? No hay muerto malo, en Medellín no hay muerto malo, entonces uno aquí se priva mucho de decir como que, ay, ¿en qué se equivocó? No, usted lo ensalza, casi que le puede poner beatificación, si puede. Entonces para mí sigue siendo una obra que nos narra muy desde el adentro, de cómo somos nosotros, de cómo es ese personaje que transita una ciudad que, insisto, se está deconstruyendo, una ciudad que está casi que configurándose nuevamente, porque nosotros no somos de vivir en alturas y ya vivimos en alturas, no somos de digamos vivir separados y ya estamos muy separados, de un mundo de ciudad. Cuando nos narrabas ahorita, y me parece muy interesante la narración que hay de Medellín, que tenemos de Medellín, o las que se han explorado,
que se les da, digamos, como mucho sentido, que se le da mucha publicidad, es la de Tomás Carrasquilla, pero hay otra narración de la ciudad que no se ha explorado. De hecho, hace unos días mencionaba el profesor Memo Ángel, lo escuché mencionando, haciendo una crítica, que qué escritor en Colombia actualmente narra la ciudad. Entonces, encontrarme con Fernando Vallejo y que empieza a hacer unas narraciones de cuál es la nueva configuración de Medellín, así sea, digamos, no muy específica, en elementos que cotidianamente podrían desarrollarse en una calle, sí narra elementos que suceden en Medellín, en una calle cualquiera donde existen unos personajes que habitan, digamos, esa ciudad. Para mí es bastante interesante y sigue siendo muy interesante la obra por esa parte. Hay algo que no podemos dar desapercibido en la mención que hablas y mencionas de un extraordinario libro que es Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Y voy a hacer este paralelo. Reinaldo Arenas es un escritor maldito en un país comunista. La mentira, la farsa de la izquierda donde no hay libertad de expresión. Fernando Vallejo, que también es muy lenguilargo y muy crítico, no tiene la poesía de Reinaldo Arenas, ni tiene las vivencias. Y este moralista Fernando Vallejo, que Fernando Vallejo podríamos decir que es como el típico paisa, el hombre paisa se casa con una sola mujer para toda la vida, unos. Fernando Vallejo tuvo una pareja 30, 40 años. Reinaldo Arenas consiguió muchachos en las playas. Fue un rascabucheador, como dicen los cubanos. Vivió en una cantidad de casas, vivió en el Parque Central de La Habana, en un árbol, donde hay una parte poética en ese libro que escribió una revista a mano donde salían 10 ejemplares con un amigo, ¿cierto? Fue traicionado por amigos. Fue traicionado por amigos en La Habana, amigos literarios que la ONEA se los comió a todos. Reinaldo Arenas afrontó la crítica a un dictador que lo quería matar, como Fidel Castro. Y resulta que Fernando Vallejo tiene absolutamente todo. Él puede hablar lo que quiera, nunca fue perseguido ni fue un disidente. Que eso sí fue Reinaldo Arenas. Entonces, cuando hablamos de Antes que anochezca, vemos que hay un libro producido por un hijo de la revolución que no le comió cuento a eso, como a la mayoría de los escritores, los de la ONEA, empezando por Fernández Retamar, que es un cobarde, y un largo etcétera de mediocres ahí que están reventados por las rodillas y asociados al régimen. Recordemos que Gabriel Infante y Reinaldo Arenas son los dos grandes escritores cubanos de esta época, por encima de Alejo Carpentier, que no contemplaba de la revolución. Fernando Vallejo nunca vivió la vida de vagabundo ni de ocultamiento en la ciudad, ni de la censura, ni estuvo en la cárcel como estuvo Reinaldo Arenas, que es muy lindo que hables de ese libro, que es un libro maravilloso. Y entonces, para mencionar, es un destino común. Gay, uno vividor, el otro moralista en una sola palabra, pues eso es problema de cada uno, ¿cierto? Pero entonces miremos lo siguiente. Ahí yo creo que cada uno de nosotros debería también una pregunta para los otros, ¿cierto? Yo voy a mirar lo siguiente en este momento. Fernando Vallejo, que escribió un libro como La puta de Babilonia, como Le ha dado a los curas. En este libro él se va apaciguando. Cuando hablas de los dichos cotidianos, que ay Dios mío, ay que esa cuestión que se le cuela, ¿cierto? Él va perdiendo la parte crítica, pero no sé si es que se está volviendo otra vez a la religión, como hacen muchas personas que son antirreligiosos y con el tiempo regresan a otros momentos, ¿cierto? Aunque después se empiezan las diatribas de contra la religión, que es muy duro, contra los curas y toda la jerarquía eclesiástica. Pero yo digo que en el fondo es un moralista. Él habla mal de la religión, él es, recordemos que es un laureanista de formación, rebelde con el Partido Conservador, que es un partido muy nefasto en el país, la familia fue de eso. Entonces Fernando Vallejo hace como esa acto de contrición, pero resulta que él vuelve
de una manera furibunda a la religión, pero ahora en este libro, cuando mencionan los dichos, cuando uno dice, ay, que Dios lo acompañe, esas palabras que son de la conversación coloquial, ahí se le olvida eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no abordamos esa parte religiosa de Vallejo, que es tan anticristiano, tan anticatólico, tan antirreligioso? Si es verdad, pues otro de los objetivos de él con la política, con Einstein, que lo mencionas vos, con el físico Vélez, con las ciertas teorías científicas, que él está dándole fuerza a todo eso, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso, Daniel? Yo ahí sí siento un poco, sí cuestionaría algo, porque yo no creo que el solo uso del dicho ya implique una filiación religiosa, ¿cierto? Y creo que ahí hay como varios elementos desde los cuales pues entender ese uso del dicho. Pues, en primer lugar, a veces puede ser simple rutina, ¿cierto? Sí, es un dicho que simplemente pues pasa a la cotidianidad del lenguaje y se dice como se dicen muchas cosas sin que necesariamente tenga un trasfondo o cierto, implique pues una afiliación con respecto a eso. Así como hoy tenemos muchas frases, refranes y dichos pues con un origen, cierto, muy concreto, pero en la práctica no remite a ese origen, hoy significan otros elementos. Yo creo que ahí habría que apelar también a la propia creatividad de los hablantes, cierto, del lenguaje, y bueno, ahí habría que mirarlo más, habría que hacer un análisis un poco más pragmático en términos del uso, ¿cierto? No creo que necesariamente signifique eso. Lo otro es, nosotros no estamos escuchando en un sentido literal, digamos desde la oralidad, a Fernando Vallejo, y menciono eso porque pues, en la oralidad hay matices también en la expresión que develan, por ejemplo, cuando se utiliza una frase o una expresión con un sentido irónico, por ejemplo, con un sentido mordaz, ¿sí? Nosotros aquí estamos, digamos, enfrentando, entre comillas, el texto escrito, ¿sí? Y yo creo que ahí habría que hacer un análisis. Claro que concuerdo con lo que plantea el profesor John Jairo respecto a que pues, el texto mismo debiera defenderse por sí mismo. Lo que pasa es que en la escritura a veces escapan esos matices propios de la oralidad. Habría que identificar también, yo soy de esa tesis, y es que a mí me parece que él utiliza esos dichos propios del contexto religioso, pero más con un sentido mordaz, más en el sentido de quien se burla de eso, ¿cierto? Alguien que se identifica como ateo, como no creyente, alguien que se identifica como en una resistencia contra ese mundo religioso, y usa expresiones como Dios te bendiga o por Dios o en el nombre de Dios, pero lo hace intencionadamente. Ahí hay un juego allí de la mordacidad, de lo burlesco, incluso de lo irónico, ¿sí? Entonces yo lo veo pues desde esa perspectiva, ¿sí? Esa es la lectura que yo haría de eso. Entonces no creo que realmente cuando él haga uso de eso, cuando él hace uso cuando usa estos dichos, es porque significa entonces que se ha generado en Fernando Vallejo unos sentimientos de piedad religiosos. Yo no lo creería de esa manera. Creo que habría que mirar si uno simplemente hace un registro, por ejemplo, pretende hacer un registro del habla popular, ¿cierto? De cómo habla la gente, en primer lugar, sin darle una intencionalidad o una connotación concreta, o en segundo lugar, si los usa, pero con una connotación, digamos, de carácter, pues, irónica, burlesca, incluso él es consciente de que está usando una frase religiosa cuando él mismo, pues, ha desdeñado
de lo religioso y específicamente pues de la tradición judío-cristiana, bueno, y también musulmana, ¿no? Porque también lo menciona, las grandes religiones pues de Occidente. Esa es mi perspectiva respecto a ese asunto religioso. Ahora, si pensamos la religión en un sentido más amplio, entendiendo la religión como un sistema de creencias, bueno, hay que plantearnos también si él lo que hace es inaugurar otra forma de religión también, es decir, él es creyente y es religioso a su manera, ¿cierto? Cree, por ejemplo, en la idea de despotricar del todo, ¿cierto? De alguna manera de construirlo todo, ¿cierto? De que puede, él también se denuncia, él critica mucho, por ejemplo, a las figuras religiosas, ¿cierto? Porque enuncian ciertas verdades irrebatibles, pero a su vez él se erige en una, ¿cierto? Él es su propio obispo y él es el propio papa que dice... Einstein era un marihuano, ¿cierto? Y lo que decía era pura basura y ya, y yo lo digo así, y la relatividad no existe porque es una bobada y esa es mi verdad. Y entonces, sí, al final termina cayendo también en el mismo juego de yo critico la religión, critico las figuras religiosas, pero a su vez yo me erijo en una y yo creo una religión nueva que es ¿cuál? La mía, la de mis verdades. No existe relatividad, Einstein era un marihuano, tal, los físicos esto, la física es una mentira, todo eso es una mentira, pero la verdad es la que yo planteo, la que yo veo, la que yo digo. Medellín es esto, los políticos son esto, las demás personas son esto, pero queda una reverencia y le pongo un manto de santidad primero a David Antón y a mí mismo y a mi perrita Brusca, los nuevos Mesías, ¿cierto? Los nuevos salvadores. Sí, critico al Mesías Jesús, pero renazco yo soy el nuevo Mesías, ¿no? Jesús es una farsa, es un engaño, una mentira, pero yo sí soy la verdad reencarnada que puedo negar hasta construcciones científicas, en fin, ¿cierto? Entonces, sí, la religión habría que pensarlo, yo creo que en varias líneas, y cuando hablamos de Fernando Vallejo con respecto a la religión, no quedarnos solo en la superficie de la crítica que él hace a la religión, sino creo que develar también cómo en última la aspiración de él es también a imponer quizás una nueva religión y a él mismo erigirse en la nueva figura religiosa. Muy bien. ¿Qué dice aquí el profesor John Jairo, que lo veo muy meditabundo? Pues creo que Daniel ha abordado, digamos, a grandes rasgos y muy bien parte de lo que yo también pienso frente a ese asunto. Me parece que sí, sería desde la sociopragmática, desde donde se podría acceder aquí hay un tema de investigación, se podría abordar, ¿cierto? Si estas expresiones, estos adagios, estos dichos, o sea, hay un objeto de estudio posiblemente para abordar esta obra. ¿Qué pienso yo en lo personal? También lo veo como un tono irónico. Yo pienso que puede ser que haya unos tonos irónicos en ese tipo de expresiones, y no, ya decir más es hacer una indagación mucho más profunda sobre ese tipo de, digamos, de efecto que puede haber en la obra. Tal vez mirar en los estudios y las investigaciones que, por ejemplo, pues, digamos, figuras importantes del estudio de la literatura han hecho. Yo sé que la profesora Clemencia Ardila, ella tiene un trabajo riguroso sobre Vallejo, Faciolince, bueno, hay un tercer autor que en este momento no recuerdo. A ver, pues, digamos, esos elementos si aparecen ahí o no aparecen ahí, que pensando esto en un tema de investigación, por ejemplo, implicaría mirar quiénes se han ocupado de pronto de pensar este tipo de cosas. Yo sé del trabajo de Clemencia, pero habría que revisar a ver qué pasa con ese tipo de cosas. Cristina está concentrada también aquí y queremos que nos hable de esa parte que es muy presente en Vallejo, que lo hace un moralista, y como anota muy bien Daniel,
cuando habla de una forma tan discursiva, con ese látigo, una especie de Nietzsche de laureles, contemplado, con sentido, con todo, le da a la religión, que es uno de los pilares en Antioquia y en Latinoamérica muy fuertes, muy duro, pero es lo que hablamos ahorita. En esta novela yo lo noto muy blandito ya. ¿Qué piensas de eso? Creo que el personaje, como lo indagan acá, ya tiene pues una edad, un recorrido, y yo lo veo, abro comillas, como ese viejito renegón. Ese viejito que está tratando de hacer una catarsis frente a todo lo que le acontece, ya ustedes lo mencionaron, que está en escombros, él también está tratando de dilucidar qué puede ser su vida al final, pero que también da muchos elementos interesantes sobre lo que puede ser, digamos, todo aquello que le cae en suerte cuando has tenido muchas cosas, pero ese mundo se viene abajo por muchas circunstancias, situaciones, y voy a decir algo, puedes estar en una situación diferenciada y quizás a ojos de muchos como muy buena, pero es como te sentís interiormente. Y perdió su pareja, ha perdido su escenario, le tocó tomar decisiones que no estaban, digamos, dentro de lo que tenía contemplado. Entonces, esto es también, ¿cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos, como individuos, cuando los planes no nos salen como queríamos, cuando las expectativas que tenemos sobre lo que nos acontece no son eso que ocurre? Y voy a decir algo, pues es que eso nos pasa a todos en cualquier momento, pero que te pase en la vejez es más complicado. Entonces, para mí sigue siendo como una radiografía de lo que puede ser, digamos, las acciones de respuesta que podemos tener en un momento determinado frente a las pérdidas, frente a lo que es perder. Entonces, el tema del lenguaje, yo insisto, yo lo veo como un elemento muy cultural, muy propio de esas palabras que se nos pegan, no porque tengamos una afinidad con unos elementos, unas creencias, sino más bien porque está inmerso dentro de lo que somos y porque como seres humanos yo finalmente me leo y leo a las personas como un cúmulo de huellas y un marcaje, y ese marcaje viene desde el hogar, desde quién fue tu mamá, desde dónde estudiaste, una construcción de todo lo que has recorrido. Entonces, en elementos, y ahorita estaba yo mirando la alusión, por ejemplo, que hace él, una página específica, dice, por Dios, ¿de dónde sacamos el alcalde? Es que es algo que está inmerso dentro de lo que somos nosotros. Entonces quizás en otro lugar no dicen así, sino que en España dicen gilipollas, ¿cierto? Otras palabras, y hace parte de las muletillas propias que son el lenguaje. Sí creo que es como más discreto. Creo que es más discreto en términos de enunciar ciertos elementos, pero creo que hay un reflejo también de lo que es esa semblanza del viejo que perdió todo y que ya no le queda tiempo para volver a armarse. Ya. Sí, que la pregunta mía, en tanto somos profesores, habitamos la escuela a diario, nos gusta la literatura, pero digamos que ser maestros hace parte de nuestra configuración también como sujetos, iría en el sentido de, bueno, ¿por qué, por ejemplo, se podría trabajar esta obra con chicos jóvenes, ¿cierto?, en una clase de humanidades o en un semillero o en un espacio específico en la escuela? Esa sería como una pregunta. Yo insisto en que no es una pregunta es decir, hay preguntas que no le tienen que contestar para así como ya, sino que es para que también uno lo vaya pensando, porque eso yo de alguna manera lo vengo pensando ya desde hace varios años, y eso sería más también como manera de reflexión, tampoco tiene que ser una pregunta, una manera de reflexión. ¿Qué pensás sobre lo que dice John Jairo? Bueno, Daniel, qué pena, yo creo que también ahí durante este encuentro hemos dado elementos serios como para trabajar la obra.
no sé, no quiero como sonar a respuesta de reina de belleza, pero es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy compleja, porque, bueno, también se ha vuelto un lugar común hablar de lo complejo, pues, pero no puedo evitarlo porque, bueno, porque hay varias aristas, ¿sí? En primer lugar, esa enunciación del deber ser, porque se debería trabajar, podría, o se podría, pero el podría también implicaría el no podría, ¿cierto? Es decir, se puede o no se puede. Yo creo que ahí también habría que hablar de los sujetos, y hablar de los sujetos nuevamente es complejo, porque habría que hablar de un sujeto maestro también con unas trayectorias de vida, ¿cierto? Con unas perspectivas ideológicas frente al mundo y frente a diversas realidades, ¿cierto? Pues el maestro también tiene una perspectiva sobre la religión, por ejemplo, que eventualmente podría catapultar o bloquear, por ejemplo, cómo se acerca la obra de Vallejo, ¿cierto? Habría que pensar en ese sujeto maestro, también cómo se piensa ciertos asuntos relacionados con la literatura, cuáles son sus perspectivas, cuáles han sido sus propios trayectos desde la academia, por ejemplo, ¿sí? Desde qué líneas temáticas, por ejemplo, ese maestro se acerca, desde qué líneas temáticas se acerca a la literatura o no. Un sujeto maestro, incluso hasta un propio sujeto maestro con una sensibilidad literaria, pero por ejemplo apegado a lo que llamamos el canon, por ejemplo. Entonces esa sería una obra que, es más, de hecho difícilmente la obra de Vallejo, por decir algo, tendría una valoración positiva dentro del canon. Yo creo que incluso su pregunta implícitamente, de una manera vedada, ¿cierto? De una manera allí subrepticia, apunta también a una discusión muy álgida en torno al canon y cómo la escuela, o bueno, no hablemos solo de la escuela, pero en sí las instituciones validan un canon, ¿cierto? Y ahí habría que entrar a unos asuntos álgidos en términos desde la pregunta hasta por la formación. Ahí hay unos cruces entre pedagogía, literatura, bueno, un asunto complejo. De todas maneras, yo creo que sería muy potente, en mi opinión, el trabajo con esta obra en un entorno institucionalizado por este asunto que yo considero muy necesario en la educación, ¿sí? Sea cualquier forma de educación y cualquier nivel de educación, ¿sí? Y cualquier escenario educativo, ¿cierto? Y es el asunto de cómo se interpela la realidad y cómo se cuestiona y cómo se hacen preguntas, ¿sí? Paulo Freire, por ejemplo, plantea que la educación y que la escuela se ha configurado en un escenario de la respuesta, ¿cierto? Los estudiantes llegan al aula pues esperando del maestro respuesta. ¿Cuál es el lugar del maestro? Pues el lugar del conocimiento, es el que sabe, venga y enseñe, ¿cierto? Y enseñar es unas verdades y son estas, ¿cierto? Las verdades del mundo, las verdades de las matemáticas, las verdades de la física, de la lengua, son estas, ¿cierto? De hecho, pues que un maestro, por ejemplo, plantee un lugar de no conocimiento, pues eso mismo genera un rechazo. El lugar del maestro es el conocimiento. Imagínense, un lugar del maestro es del no conocimiento, ¿cierto? Pues yo creo que esta obra genera eso y eso me parece interesante. En últimas, son también las perplejidades, ¿sí? De un sujeto, de un sujeto que se cuestiona su lugar en el mundo, que cuestiona el mundo que le rodea, ¿sí? Que cuestiona todo, que cuestiona, ¿sí? Incluso estas figuras que se han encumbrado a nivel de las ciencias, a nivel de, ¿sí? De la tradición, etc. Y eso me parece valioso. En últimas, vendría a plantear entonces lo que propone Freire, por ejemplo, en términos de una educación para la pregunta. Hagámonos preguntas, cuestionémonos, ¿sí? No ese maestro que se erige desde el lugar de la respuesta y del que sabe y desde el conocimiento, sino cuestionemos, hagámonos preguntas, así no necesariamente
haya una respuesta, ¿cierto? Pero la potencia del acto pedagógico es también pues como en la pregunta. Entonces desde esa perspectiva me parece pues bien interesante pensarlo desde ahí, desde lo educativo y por el discurrir mismo de la obra. En últimas vemos esa introspección de Fernando Vallejo, esa introspección tan profunda, donde se cuestiona, donde se pregunta, donde interpela, donde deja salir desde su propia experiencia, con la cual podríamos estar en acuerdo o desacuerdo, pero en últimas eso pasa a un segundo plano, independiente de que compartamos o no, que nos identifiquemos, independiente de que nos adhiramos o no a muchas de sus ideas y de sus miradas. En últimas es acerquémonos a la mirada de otro. Aquí en Escombros tenemos a un otro con el que podemos coincidir o no, ¿sí? Que nos puede generar adhesión, rechazo o indiferencia, pero en últimas es acerquémonos a un otro. Sí, acerquémonos, y a mí me parece que en educación eso es fundamental, el acercarnos a un otro, incluso yéndonos a la raíz etimológica de la palabra educación, educere, sacar afuera. En últimas eso no es lo que hace también Fernando Vallejo en su obra, ¿cierto? Él saca afuera su mundo interno, sus perspectivas, su manera, su lenguaje, su mundo, su universo de sentidos sobre diversos asuntos. Entonces es una obra que nos permitiría cuestionar y permitiría también incluso un trabajo articulado desde diversos saberes, desde diversos ámbitos del conocimiento. Piénsese por ejemplo un docente de religión pues que se atreve incluso a cuestionar su propia práctica y su propio campo de saber y aborde el asunto religioso desde Fernando Vallejo. Eso sería, por ejemplo, algo bien interesante. O un asunto desde los estudios sociales, por ejemplo, ¿sí? Desde el lenguaje. Ahorita analizamos ese asunto de los dichos y más allá de lo gramatical, el asunto pragmático y semántico que está allí. Entonces, desde el lenguaje, ¿cierto? Desde lo ético, cómo pensarnos lo ético, por ejemplo, lo moral, ¿sí? Desde esta obra. Pensarse, por ejemplo, una discusión con docentes del área, con físicos, con ingenieros, a ver sobre la perspectiva de Fernando Vallejo, sobre la física, sobre qué tanta validez o no, cómo podemos... Entonces, se pueden generar discusiones bien interesantes que pueden generarnos más preguntas que respuestas, pero pensado desde lo pedagógico, desde lo educativo, puede ser, pienso yo, puede potenciar y puede generar diferentes asuntos allí bien interesantes. John Jairo lanzó una reflexión muy importante que ya la abordó Daniel. ¿Cómo la mirarías vos? Bueno, como docente, sin lugar a dudas, coincido con Daniel en que hay que pararse de alguna manera en Freire, coincido con él, porque cuando abordamos el tema del aprendizaje es indispensable contar con el contexto. Entonces, quizás lo que más me llama la atención de la respuesta que tiene Daniel y que coincido con él estaba mencionando, digamos, toda su parte de respuesta a una pregunta amplia que sin lugar a dudas podría dejar más preguntas que respuestas. Considero que Paulo Freire puede ser un norte, un faro, cuando nos dice que el aprendizaje se da con el contexto. Entonces, para mí la obra es una lectura de la ciudad. Entonces, es interesante. Es la lectura cultural también de lo que somos nosotros, que ya lo he mencionado en varias ocasiones. De leer transversalmente, porque Daniel mencionó desde las humanidades, desde la física, pero también como un elemento económico de una relación costo-beneficio, cuando él menciona elementos de la ciudad que se han ido como deconstruyendo, cuando habla de la vida de ese linchera que está en la calle, que quizás no tiene nada que perder. Entonces, en esas relaciones también económicas también lo veo así, también desde el punto de vista filosófico. Entonces, creo yo que si nos paramos en Freire sería un norte bien interesante para abordar unos elementos de aprendizaje bastante
buenos y que sería ojalá muy interesante llevar a cabo. Sería maravilloso que los estudiantes conocieran la obra y que la narraran también, como lo estamos haciendo nosotros, desde una lectura particular. Una lectura particular desde su cultura, desde lo que ellos ven, desde lo que ellos transitan, también como habitantes, digamos, de una ciudad. Lo que dice John Jairo, de abordar esa obra para en los colegios, miremos que en la educación es el sector más conservador de la sociedad, y sobre todo en literatura y en filosofía. No vemos como los filósofos actuales ni los escritores actuales. ¿Por qué? Hay pereza de los maestros de ver contemporáneos, hay pereza de los académicos en la universidad, que es más conservador aún, porque solamente se apuntan a los escritores del marketing. Lo puedo decir con datos. Además, los profesores universitarios no son creadores, son teóricos y no se atreven a mostrar su obra, no se atreven a ser críticos porque son unos consentidos. Hay en una universidad famosa igual a Antioquia, de 100, 200 profesores de español, de literatura, perdón, y filosofía, que se han creado, la hablan 3. Los otros hacen trabajos teóricos apoyados en otros, hacen tesis y tesis y tesis, pero eso es irrelevante porque es solamente para escalar, ¿cierto?, en lo económico. Entonces resulta que hay lo siguiente: dentro de este caos, donde el marketing esté poniendo este libro, escombros, resulta que es interesante, por la mención de Bayo, que tiene una obra muy grande, traerlo al medio, pero resulta que nuestros muchachos así aparezcan que de pronto que el método es el método crítico, no sé qué cosas, resulta que no tienen todavía la capacidad de abordar a nivel narrativo, como mencioné de pronto ahorita Daniel, la forma tan caótica en apariencia que narra Fernando Vallejo. Dirán, no te entendemos el libro, el va y viene. No, es una forma donde la unidad es el yo de, es el yo, la presencia de lo que está contando, ¿cierto? Porque siempre estamos acostumbrados a la escritura arriba, a la que empieza un acto, un evento y termina, es que es previsible, ¿cierto? Entonces resulta que hay lo siguiente: en la escuela actual no hay espíritu crítico, hay espíritu crítico a nivel político, de algunos maestros que hacen la par, pero a nivel intelectual son muy poquitos. Es más, no están apoyados los trabajos ahorita en Freire. ¿Por qué? Porque fuera de la obsoleta en el país, muy poquitos se han dedicado a la educación, o los otros repiten tópicos. Hay lo siguiente que es interesante: sacar a los estudiantes de la minoría de edad, como dice Kant, y ponerlos a leer textos que los interroguen, pero resulta que está el problema de si ellos son capaces de abordar esa lectura. De todas maneras, Fernando Vallejo está grande, perenne, leño y largo, moralista, dándole juguete a todo el mundo, pero sí cuidándose él, y como dice Daniel, no muy inteligente, cuidándose yo interior, porque los tópicos del personal no los tocan, ¿cierto? Entonces, la pregunta que hacías, ¿cuál era? Para que siga yo ahí. Pero antes de eso quería hacer como una interpelación, y es que quizás para mí los estudiantes de pronto sí lo aborden. Que sea difícil, sí, pero para ellos también es difícil abordar la María. Todos sabemos el caos que es para ellos abordar una obra que no está en un lenguaje pues, común, pero por lo menos considero que habla de espacios comunes. Para mí es un punto de partida y que tiene elementos comunes. Hay otros que son, digamos, lejanos, que les hable un viejo y no un joven, por ejemplo, quizás pueda ser también caótico, pero pues sería interesante siquiera hacer como el ejercicio, y concuerdo contigo en lo que dices, que en Colombia quizás nos falte más creadores y menos reproductores. Bueno, mire, yo creo que me puedo apoyar de un ejercicio que hice hace algunos años, 3 años creo, con el Desbarrancadero. Por supuesto, ahí uno tendría que ir a la
la singularidad, ¿cierto? La particularidad, qué le pasa a cada uno. Porque con esa obra, digamos que pasaron muchas cosas. Incluso recuerdo una chica que una vez entró al salón llorando, gritando, ¿puedo decir groserías? Claro. Diciendo, comillas, dándomelo así, fue puta libre, me lo tiró así en la mesa. Y luego al interpelarla, conversar con ella, me dejó claro que se lo leyó. O sea, si a un profesor le preocupa que un estudiante se lea un libro, me quedó claro que se lo leyó y estaba tan afectada precisamente que eso es lo que ahorita el profesor Daniel nos estaba diciendo acerca de la teoría de la recepción, cómo nos permitiría este ejercicio, porque de pronto no el próximo año a través del plan lector proponerlo y mirar a ver qué pasa con eso. Que bueno, en la conversación con ella me quedó claro eso y ya una vez se tranquilizó, ¿cierto? Fue dando cuenta de elementos serios, fue una chica de décimo, de elementos serios a la hora de hacer su propia lectura, por supuesto en ese nivel en el que ella se encontraba en su momento, y en ese caso particular fue el comienzo de un proceso donde ella empezó a deconstruir una cantidad de creencias. Yo pienso que es un ejercicio que invitaría, por supuesto, y que demandaría de parte del maestro, del profesor, de quien está acompañando ese proceso, digamos, precisamente un acompañamiento fuerte en ese sentido, sobre todo con el desbarrancadero que pues, está muy en el tono de lo que se propone acá en Escombros. Otros, definitivamente no. Creo que sería interesante hacer el ejercicio, pero decir, o sea, no lo quiero pensar como en términos estadísticos, yo soy un poco lejano de ese tipo de cosas, pero no pienso que el ejercicio sea para en últimas sacar una estadística de cuánto les pasó esto, porque en última la experiencia estética es algo que uno no controla y no prevé, ¿cierto? Eso sucede, llega intempestivamente, está en la posibilidad de que suceda, puede que sí, puede que no, eso también tiene que ver con la manera en que cada lector se acerca a la obra, pero sí me parece que de parte del profesor tendría que haber un trabajo de mucho acompañamiento en la lectura de una obra como El desbarrancadero que estoy señalando, o en este caso con Escombros. Pienso que un adolescente sí puede tener un acercamiento a la obra es comprensible, está configurada dentro de un escenario donde uno entiende en ese desarrollo de la fábula cuáles son esos momentos importantes, qué es lo que sucede. Ya tendría que hacerse el ejercicio para pues, lograr saber si es posible que ellos puedan acceder a este tipo de, digamos, de configuraciones que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Vamos ahí, Daniel. Yo me despido. Bueno, gracias a los compañeros, a John Jairo, a Daniel, a Andrea por su lucidez, por la pasión por la lectura. Recordémonos que si queremos ser libres y salir de la minoría de edad mental como hay muchas personas mayores, leyendo es que accedemos a ese universo y a ser eternos, como diría Lezama Lima, cuando leemos los griegos, cuando leemos Schopenhauer, Nietzsche, a Borges, a Reinaldo Arenas, al gran Cabrera Infante, veremos que estamos en contacto con mundos de afuera, con mundos de aquí en la ciudad, que nos están expresando. En este caso hoy visitamos a Fernando Vallejo, su talento, su capacidad narrativa, por sus libros, es una presencia vital en la literatura antioqueña, muy dinámica, y un abrazo para todos y ojalá sigamos abordando libros y reflexionando sobre ellos, ya que cuando la conversación viene sin ninguna anotación, nos pasa como en una sección de jazz, una jazz section, donde cada músico no puede llevar ningún aire musical, ningún ritmo, nada, sino que empiezan a abordar un tema y miramos que la conversación se vuelve muy creativa.
especulamos de lo más hondo que tenemos nosotros, una cantidad de elementos que tenemos guardado, y así recobramos no solamente un gran escritor como Fernando Vallejo, sino la capacidad de diálogo lejos de lo trivial y la banalidad de los medios. Un abrazo para todos